Buenas noches, mi nombre es Belén Vianey Canulbol, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida en noveno semestre de la licenciatura en Administración Virtual. En esta ocasión, en la materia de Seminario de Dirección Financiera a cargo de la maestra Novelo Ivonne, me va a presentar la unidad 1 denominada Administración de Capital. Esta consiste en dos temas, que es planeación y control de la estructura de capital de trabajo, guiado por 5 subtemas, y la determinación de la estructura financiera de capital de trabajo. Para comprender este tema es importante definir a qué se refiere con planeación financiera. La planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlos, siendo importante porque permite trazar de manera clara los objetivos y qué es lo que se debe hacer para lograr alcanzarlos. Como planeación, se tiene la determinación de lo que se va a hacer e incluye decisiones de importancia como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, beneficios de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de células de trabajo, entre otros. Se puede decir que para tener una planeación financiera es elaborar un presupuesto de la empresa de manera global. Aquí se tienen en cuenta todos los recursos que se tienen para garantizar la viabilidad y lograr ese objetivo. De igual manera nos permite analizar la rentabilidad económica y financiera de ese plan de negocio, y a los accionistas les permite saber cómo y cuándo pueden recuperar parte de sus inversiones. Otro punto muy importante que hay que conocer es el de control financiero. Son las medidas financieras tendientes a controlar las transacciones desde el inicio hasta su final, básicamente a través de un sistema de control presupuestal. Se puede decir que el control financiero es el estudio y el análisis de los resultados reales de una empresa. Estos van a ir comparados con los objetivos, los planes y los programas de corto, mediano y de largo plazo. Existen diferentes tipos de control financiero. Entre los más comunes se encuentra el control financiero inmediato, también conocido como direccional. Este es el que conoce con certeza qué es lo que va a ocurrir en un determinado periodo de tiempo. Si hablamos de ejemplos, una empresa que se dedica a hacer ropa de invierno sabe que no va a vender la misma cantidad en temporadas como primavera-verano. Entonces ocupa sus máquinas para producir otro tipo de prendas o para generar inventarios. También existe el control financiero selectivo. Este es el que se va a determinar con anterioridad. Por ejemplo, existen empresas que se dedican a hacer productos de madera. Cuando es temporadas de lluvia, los productos de madera no hay, de tal manera que elevan su precio. Con esto hace que muchas de estas empresas se queden sin inventarios o tengan problemas al surtirle a sus clientes. Entonces, una vez que se hace un control financiero selectivo, se toma esta consideración para comprar la materia prima necesaria para prevenirse a esa temporada de lluvia. Cuando se habla de un control financiero posterior, se tiene referencia a que una vez que se han tenido lugar las operaciones, es decir, que va a comparar los objetivos planeados sobre los resultados ya obtenidos y va a actuar como consecuencia de estos resultados. Este va a seguir funcionando. Si los resultados son satisfactorios, continúa de la misma manera. Si estos no lo son, entonces toma decisiones para hacer cambios en su control financiero. Como capital de trabajo, se entiende que es una magnitud contable que se refiere a todos los recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar sus compromisos de pago a corto plazo y que tienen relación con su actividad económica. Capital de trabajo es también conocido como capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra. Es una medida de capacidad que tiene una empresa para continuar de manera normal con el desarrollo de sus actividades a un corto plazo.
no es más que la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, como se ve en la imagen. En esta ocasión vemos la clasificación de capital de trabajo. Existe KT, que es capital de trabajo, el cual se resulta ser de la diferencia del activo circulante y el pasivo circulante. Es el que determina los recursos financieros con los que dispone la empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. KTO es capital de trabajo operativo. En él se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Eso significa que KTO es inventarios más cartera. Cuando se habla de KTNO, se habla de un capital de trabajo neto operativo, el cual se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de los recursos menos las cuentas por pagar. Es decir, inventarios más cartera menos las cuentas por pagar hacen KTN. En esta diapositiva se define a qué se refiere con la administración del capital de trabajo. Se dice que es el que contribuye con el éxito financiero de la empresa y las decisiones que se adopten deben de ser equilibradas en dos dimensiones, el riesgo y el rendimiento de la empresa. Se basa en saber cuánto dinero necesito para pagar gastos y costos de los procesos de producción y venta. Considera el nivel de inversión en cuentas por cobrar y conoce el nivel de financiamiento para mantener los ciclos operativos y financieros a corto plazo. La administración de capital de trabajo también incluye políticas de capital de trabajo. Esto se puede decir que son las que deben ser apropiadas para la empresa y deben estar basadas en el riesgo o rendimiento, por lo que pueden ser de diferente carácter. El administrador financiero va a establecer las políticas por el capital del trabajo que considera apropiadas para la empresa. Estos van a ser matizadas en base a riesgo y rendimiento. Y pues estos van a tener cierto tipo de matizado. Pueden ser políticas agresivas, las cuales se centran en mantener cantidades de activos circulantes en cantidades mínimas, lo cual va a reflejar una rotación de activos totales más elevados con un margen de utilidad más alto. Cuando se habla de una política de promedio, es el que se caracteriza por establecer los niveles y los renglones de activos circulantes en cantidades promedios. Este me va a permitir cumplir con los clientes y los acreedores sin ofrecer riesgos en cuestión a su cumplimiento. El que es de carácter conservadora se va a orientar en mantener una elevada liquidez, así como las demás cuentas de activos circulantes, pero también resulta ser muy costoso porque tiene recursos que son ociosos y de esta manera pues pueden ser improductivos. Los que son de carácter relajado, eso se puede decir que llevan un análisis detallado y cuidadoso de los activos. Se crea una reserva por si las estimaciones no son exactas. Cuando se habla de un carácter restrictivo, pues como se puede ver, pues tiene ciertas reservas para pues no llegar a caer en quedar mal con los acreedores. Cuando se habla de la relación entre el financiamiento y el capital de trabajo, se tiene la relación con la búsqueda de capital, es decir, qué capacidad tiene el negocio de generar un flujo de caja. El capital del trabajo y el financiamiento es la búsqueda de capital para realizar una inversión en actividades a corto plazo que necesitan las empresas para poder operar. Cuando se habla de la relación entre el capital de trabajo, la liquidez y la rentabilidad, se puede tener que en esta parte pues se analizan todos los activos que la compañía espera poder convertir en efectivo a corto plazo. De esta manera se obtiene liquidez y cuanto resulta de la diferencia de las ventas netas y el costo total, se sabe que es la rentabilidad.
es decir, que es la utilidad. En el estudio de la administración de efectivo y sus razones financieras, se entiende que las razones financieras sirven para recopilar datos financieros y comparar la evolución de la empresa con los objetivos de esta. Existen razones de liquidez que nos van a permitir calcular la disponibilidad del dinero con lo que cuenta una empresa para su funcionamiento adecuado. Y también existen las razones de rentabilidad. Estos nos permiten conocer cuáles pueden llegar a ser sus ganancias. Las razones financieras son una forma útil de recopilar grandes cantidades de datos financieros. Estos nos permiten comparar la evolución de la empresa y tienen como objetivo evaluar la liquidez, actividad, apalancamiento y la rentabilidad. Para poder obtener estas razones financieras se tienen datos tanto en el balance general como en el estado de resultados. Como indicadores de liquidez tenemos capital de trabajo, margen de seguridad, la razón corriente y la prueba ácida de deudores. Como parte de las razones de rentabilidad tenemos margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, margen de utilidad operativa, rendimiento sobre activos, rendimiento sobre capital, entre otros. En la administración de cuentas por cobrar y sus razones financieras, se tiene que las cuentas por cobrar son montos de dinero adeudados a una empresa por sus clientes, debido a que estos adquirieron productos a crédito. Para la administración, las cuentas por cobrar se deben planear de manera cuidadosa y se deben de basar en dos aspectos. Las políticas de crédito, las cuales seleccionan el crédito y fijan las condiciones del mismo crédito, y las políticas de cobranza, las cuales se refieren exclusivamente a las cuentas vencidas. En la norma de información financiera en su boletín C3, las cuentas por cobrar representan derechos exigibles por ventas, servicios prestados o otorgamientos de préstamo. Las cuentas por cobrar se pueden dividir en exigencia inmediata, las cuales son de corto plazo, que son menores de un año, o de largo plazo, mayores de un año. También existen a cargo de clientes y a cargo de otros deudores. Las cuentas por cobrar y el inventario son activos dominantes mantenidos por la empresa. Ambos conceptos son la estructura financiera de una empresa que representan aproximadamente el 79% del activo circulante y un 34% de los activos totales. En la administración de cuentas por pagar y sus razones financieras, las cuentas por pagar son aquellas deudas que una empresa contrae con diferentes proveedores como consecuencia de haber adquirido bienes o servicios, es decir, son las obligaciones consecuentes de las actividades económicas empresariales. Las cuentas por pagar son obligaciones presentes en un ente económico cuyo vencimiento y pago requiere la utilización del capital de trabajo. Para este punto se tiene que considerar el análisis de la liquidez, la planificación y el control de obligaciones. Va a incluir todas las deudas u obligaciones de una empresa. De aquí, para poder saber cuál es la situación financiera, se debe tomar decisiones respecto a las deudas que se van acumulando. El apoyo es a través de los índices financieros para calcular la rotación de cuentas por pagar. En la administración de inventarios y sus razones financieras, se considera que es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto establecer, poner un efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros inventarios, minimizando los costos a que den lugar para contribuir a lograr fines de la empresa. La administración de los inventarios es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto el establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de las materias primas. En este punto nos puede ayudar a controlar a través de la rotación de inventarios, el cual nos mide cuánto tiempo le toma a una empresa rotar esos inventarios. También existe el inventario promedio.
El manejo del efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor servicio a los clientes, para nunca dejarlos esperando o para saber cuándo empezar a producir de nuevo tu stock de mercancía. En la administración de activo fijo y diferido y sus razones financieras, se tiene que son la base de una buena gestión de activos. Al tener una buena gestión de activos, la certificación será una de las consecuencias positivas, pero también lo será la mejora de los procesos internos del negocio, así como la identificación de los activos valiosos para la organización. La administración de activos permite la gestión de activos fijos de una empresa en todos sus ciclos de vida. Mediante una buena administración de activos de un negocio es posible mejorar el rendimiento del mismo, así como también reducir costos y mejorar el retorno de inversión. Los activos fijos son todos aquellos que no están destinados para la venta, por lo contrario son usados en las operaciones diarias. Como presupuesto de capital de trabajo, se entiende que es una previsión financiera, por lo cual se va a determinar la diferencia entre las inversiones futuras y los recursos que hacen falta para poder llevarlo a cabo. Determina las estrategias de la empresa a largo y a mediano plazo, ya que el destino de las inversiones va a depender del rumbo con el que se quieran llevar. Este tipo de presupuesto tiene un valor al dinero de largo plazo. En este tipo de presupuestos se utilizan dos ratios, el BAM y la TIR. Estos van a permitir determinar si es interesante o no la inversión, junto con las necesidades de financiamiento. Así se puede determinar si es viable la rentabilidad a largo plazo en el que se desea ejecutar esa previsión. Prácticamente la BAM o BNA es el valor actual neto. Es un indicador financiero que nos sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, y la TIR es la tasa interna de retorno. Esta tasa no es más que igual a la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual de los ingresos previstos. Como determinación de la estructura financiera del capital del trabajo, se puede entender una empresa se puede financiar con recursos propios, es decir, por su capital, o con recursos pedidos, que es el préstamo, que es la parte pasiva. La proporción entre una y la otra cantidad es lo que se conoce como una estructura de capital. La estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Sus componentes son el efectivo, los valores negociables, las cuentas por cobrar e inventarios, y por su tiempo su estructura se divide como permanente o temporal. Las inversiones de capital accionario toman un riesgo mayor que las inversionistas de deuda, y por consiguiente se les debe compensar con rendimiento esperados más altos. Aquí tenemos una imagen que nos representa el estado de situación financiera. Puedo decir que entonces la estructura de capital va a ser la parte entre los activos circulantes y los pasivos a largo plazo, o sea, las deudas a largo plazo, considerando el capital. Como conclusión, esta presentación es una introducción de la administración de capital del trabajo, que luego de estudiarla se puede decir que se debe ser considerada por los administradores financieros como un enfoque imprescindible para lograr el objetivo básico, que es maximizar la riqueza de los accionistas. Conocer sobre el capital del trabajo es interesante, pues está compuesto por las cuentas corrientes del activo circulante y sus componentes principales, tales como el inventario, las cuentas corrientes, el efectivo y las cuentas por cobrar. El conocer sobre estas razones financieras nos permite calcular si la estrategia de la empresa es la adecuada o no. De esta manera poder tomar decisiones para poder mejorar ese rendimiento empresarial. El material utilizado es un PDF proporcionado por la maestra Novelo, conocido como Unidad 1 Administración de Capital. Por su atención, gracias.